El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una organización mexicana de carácter político, que al iniciar en 1994 y hasta el 2006 fue militar, y que a la fecha de este artículo es un movimiento político. Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el conjunto de mando del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Su nombre se deriva de su composición mayoritariamente indígena. Este liderazgo colectivo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se compone de 23 comandantes y subcomandantes que actúa básicamente como un portavoz. Esta es una de las características únicas del Comité Clandestino Revolucionario Indígena. La historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional tuvo 7 etapas. La primera fue la de selección de los insurgentes. La segunda sería la de la fundación propiamente dicha de los Ejércitos Zapatistas de Liberación Nacional. Tras la instalación del primer campamento zapatista en Chiapas, al que llamarían La Pesadilla, la tercera etapa fue la de la preparación y estudio de estrategia y táctica militar, y a partir de manuales de los ejércitos estadounidenses y mexicanos de instalación de nuevos campamentos. En la cuarta etapa, más o menos hacia 1985, el grupo insurgente hizo los primeros contactos con los pueblos de la zona. A la quinta etapa, el mismo Ejército Zapatista de Liberación Nacional la llama de crecimiento explosivo, porque su área de influencia abarcó no solo la selva lacandona, sino también las zonas de los Altos y el norte de Chiapas. La sexta etapa marcó una votación a lo interno de la organización respecto a ir o no a la guerra contra el gobierno mexicano. Antes de ese 1 de enero, la víspera, fue la séptima etapa del Ejército Zapatista. El 1 de enero de 1994, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un grupo guerrillo indígena tomó la ciudad y le declaró la guerra al Estado mexicano. Asombrada la sociedad, se enteró de que este grupo se llamaba Ejército Zapatista de Liberación Nacional, compuesto por hombres y mujeres de las comunidades indígenas chiapanecas, encabezado por un carismático líder mestizo, el subcomandante Marcos. Las imágenes sorprendieron al mundo entero. Eran indígenas armados de manera rudimentaria, muchos apenas adolescentes dispuestos a enfrentar a un ejército que los superaba en todos los sentidos. La sorpresa inicial de la insurrección fue revertida muy pronto por los militares, que los desalojaron y provocaron entre los insurrectos más de 70 bajas. Miles de manifestantes salieron a las calles de la Ciudad de México para protestar contra la represión y mostrar su simpatía al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De modo que la presión popular obligó al gobierno de Salinas a detener la confrontación bélica y a abrir una mesa de negociación. ¿Cuál fue el motivo de esta inédita situación? En primer lugar, la rebelión indígena, sus imágenes y las razones de su lucha despertaron una gran simpatía en los sectores amplios de la población y en la opinión pública internacional. Asimismo, se evidenció la cruda realidad que explicaba las causas de la rebelión. Muchas comunidades indígenas vivían en condiciones de miseria y marginación. El apoyo del gobierno era insuficiente, los niños padecían desnutrición y muchos morían por falta de alimento y atención médica. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional cobró importancia política y moral, y se convirtió en un símbolo de la lucha indígena en México y en el mundo. En los meses posteriores se establecieron negociaciones entre este y el gobierno, las cuales fracasaron. En 1996, con la administración de Zedillo, se acordó una reforma constitucional que reconociera los derechos políticos y culturales de los pueblos indígenas y su autonomía mediante un pacto conocido como los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Al final del gobierno de Zedillo no reconoció tales acuerdos por considerar que violaban la Constitución, los cuales tampoco se aprobaron durante los 2 sexenios posteriores de Vicente Fox y Felipe Calderón. Hoy en día las demandas del movimiento zapatista continúan sin respuesta, y las condiciones de vida de las comunidades indígenas del país siguen siendo de extrema pobreza y marginación. Su objetivo es claro: rechazar el sistema político neoliberal mexicano con sus promesas de modernización, que mantenía a la desidia a la comunidad indígena y campesina, así como establecer una democracia participativa. Ese es el objetivo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.